A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Creo que casi todos saben, pero en estas últimas semanas acá en Río Negro hemos tenido muchas reuniones con varios líderes de nuestra misión. Entonces, eran días muy ocupados, muy llenos, pero muy buenos también. Y el propósito de esas reuniones eran para pensar en el futuro, para planear la estrategia de la misión, para considerar la manera en la que Dios está obrando en nuestras regiones, en las Américas. Y una parte de esa práctica de planear una estrategia o pensar en el futuro, una parte de eso es reflexionar en el pasado. Hay que reflexionar en el pasado para ver también dónde estamos actualmente en la obra del Señor, en la misión del Señor. Y en ese proceso de pensar y reflexionar en el pasado, en pensar en la fidelidad de Dios, tuvimos un chiste que se desarrollaba bastante durante ese tiempo. Es decir, que hemos decidido después de esa reflexión y evaluación que íbamos a escribir un libro. Y el título de ese libro sería, bueno, eso no salió como pensaba. Eso es muy común en la misión de Dios, es muy común en la iglesia, pero creo que es muy común en toda la vida también. No solamente aplica a ese trabajo en el ministerio, en la iglesia, sino aplica a todas nuestras vidas. Es decir, que nosotros tenemos planes, deberíamos planear, pero Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y nosotros siempre tenemos que someternos a la voluntad de Él. Y podemos llamar este proceso o esta providencia inesperada, porque siempre es diferente de lo que pensamos, ¿no? Y en esta providencia inesperada, nosotros podemos tener más o menos 3 reacciones. Primero, podemos experimentar la providencia inesperada y pensar, eso no es lo que esperaba, pero es mejor que de lo que esperaba. Eso es una opción. Otra opción es que algo puede pasar, una providencia inesperada y pensamos, tampoco, eso no es lo que esperaba. Y está bien, es diferente, pero bueno. O a veces, en el otro extremo, podemos pensar, eso no es lo que esperaba y me duele. No es lo que esperaba y es difícil. Yo no lo haría así, pero en la providencia de Dios yo voy a seguir adelante, experimentando esa dificultad, experimentando ese dolor. Y creo que en nuestros círculos, aún en la iglesia, hay un cliché, ¿no? Que Dios obra de maneras misteriosas. Y es una verdad bíblica, no hay un versículo que dice exactamente así, pero es una idea bíblica. Y cuando decimos eso, Dios obra de maneras misteriosas, cuando todo sale bien, realmente es muy fácil afirmar ese dicho, ¿no? Claro, Dios obra de maneras misteriosas, pero está bien. Pero es otra cosa cuando las cosas salen como no esperamos y para nosotros es difícil, nos duele. Es muy difícil afirmar la providencia inesperada de Dios en esos momentos. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en Deuteronomio, específicamente en esta parte del libro que llamamos el prólogo histórico. Es decir, que otra vez Moisés está contando de la historia principalmente de la primera generación de Israel, pero también una parte de la segunda generación. Y es para prepararlos para entrar en la tierra prometida. Vamos a continuar en ese estudio y lo que quiero que veamos esta mañana es la providencia inesperada de Dios.
Es decir, que en este pasaje, todo lo que pasa allí no es según el plan original. Todo es nuevo en ese sentido. Y es una providencia inesperada para el pueblo de Israel. Pero el punto de ver esa providencia es para que podamos ver también que todo resulta en el bien del pueblo de Dios. Todo resulta según la voluntad perfecta y buena de nuestro Dios y todo es para la gloria de su nombre también. Entonces, si estás aquí esta mañana luchando con la providencia de Dios, y creo que estoy hablando a todos, espero que este pasaje sea de mucho consuelo, de mucho confort, de mucha esperanza para ustedes, porque todos luchamos con la providencia de Dios. Entonces, para verlo en ese texto, lo que quiero hacer es dividirlo en 4 porciones. Vamos a dividir el texto en 4 porciones de la providencia inesperada de Dios. Y la primera providencia inesperada lo vamos a ver en los versículos 12 al 17. Y vamos a llamar esta porción de la providencia de Dios una posesión inesperada. Y lo que vemos en esta porción es que Moisés les dio una tierra, un terreno a 3 tribus de Israel. Realmente son 2 tribus y una media tribu. Pero a esas 3 tribus, a Moisés le dio una porción de la tierra, de un terreno. Y eso no era según el plan original. ¿Qué era el plan original? Es que los israelitas, los tribus de Israel, en la primera generación después del Éxodo, ellos iban a conquistar la tierra prometida y dividir el terreno, la tierra prometida, entre ellos. Pero como sabemos, ese plan original no se cumplió por la rebelión de la primera generación de Israel. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Deuteronomio 3? Primero tenemos que recordar lo que hemos visto en el sermón pasado, ¿no? En la destrucción de 2 reyes, Sehón y Og. Y llegamos al capítulo 3 y lo que vemos es que ahora Moisés está repartiendo ese terreno a esos 3 tribus. Y lo hace porque esos tribus están pidiendo ese terreno también. Y eso es lo que vemos en Números 32. En Números 32, el versículo 5, leemos eso. Y los tribus de Israel están hablando y están pidiendo a Moisés. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se de esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron. Entonces los tribus están pidiendo ese terreno. Es una petición de ellos. Y volvamos al capítulo 3 de Deuteronomio, el versículo 18. ¿Y qué es lo que leemos ahí? En aquel tiempo yo les ordené a ustedes, el Señor su Dios les ha dado esta tierra para poseerla. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Después de la destrucción de esos reyes, de sus reinos, esos tribus están pidiendo esa tierra. Es una petición a Dios. ¿Y cómo les responde Dios? Ok, ustedes pueden tener ese terreno. Es un cambio de plan. Es una provisión inesperada para esos tribus. Pero ¿por qué digo que es una posesión inesperada de Dios? Porque dice allí que Moisés les dio ese terreno. Pero como hemos visto, Moisés simplemente es un profeta de Dios. Él es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, por esa razón, al inicio puede decir que Moisés les dio ese terreno, pero realmente es el Señor quien está dando ese terreno. Es el Señor, según su voluntad perfecta, quien está dando ese terreno. Moisés simplemente es un mediador entre Dios y el pueblo de Dios. Él tiene que hacer todo según la palabra de su rey.
de su Señor. Y eso es lo que está ocurriendo allí. Y de hecho, al inicio Moisés no está de acuerdo con esa idea. Primero, cuando él escucha la petición de esas tribus, no está de acuerdo. Eso es lo que vemos en Números 32 también. Inmediatamente después de la petición, ¿qué dice Moisés? Él dice, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Ustedes van a descansar aquí, en este terreno que está fuera de la tierra prometida, que está al este del Jordán? ¿Ustedes van a quedarse aquí mientras que sus hermanos, ellos van a entrar en la tierra prometida, ellos van a pelear, ellos van a luchar? No, ustedes no deberían hacerlo, porque realmente lo que quieren hacer es igual a sus antepasados, es igual a sus padres. Ellos no querían entrar en la tierra prometida y conquistarla, y ustedes están haciendo lo mismo. Entonces Moisés no está de acuerdo con esa idea. Pero eso nos lleva al segundo punto que queremos ver en el texto. Encontramos un pacto inesperado también. En la providencia inesperada de Dios encontramos un pacto inesperado en los versículos 18 al 20. Y aquí, en esos versículos, lo que vemos es un pacto que Moisés hace con esas tribus. ¿Y cuáles son los términos de este pacto? Moisés les dice, ok, si ustedes van a tener ese terreno, pueden hacer esto. Pueden dejar a las mujeres, a los pequeños, al ganado acá, pero los hombres valientes, los hombres listos para la guerra, ellos tienen que entrar con sus hermanos para conquistar la tierra prometida. Y con eso, con ese tipo de obediencia, cuando el terreno tenga paz, ustedes pueden regresar a ese terreno y estar con sus familias, con su ganado también. Entonces los términos del pacto están muy claros aquí. Hay obediencia y hay una bendición. Entrar en la batalla, cuando haya paz, pueden regresar y pueden disfrutar ese terreno que el Señor les da. Y encontramos esa historia originalmente otra vez en Números 32, y quiero leer el versículo 23 allí. Esa es la otra parte del pacto. Es una advertencia de la desobediencia. Dice ahí, pero si no lo hacen, así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Los términos del pacto entre Moisés y esas tribus son muy claros, ¿no? Hay que entrar la batalla con sus hermanos, si no, ustedes no van a tener ese terreno, esta tierra. Pero en ese pacto, al leerlo, cuanto a la obediencia, la desobediencia, la bendición y la maldición de ese pecado, si ellos no cumplan del pacto, ellos están de acuerdo con esa idea. Entonces, por esa razón, en Números 32, los versículos 31 y 32, ellos dicen esto. Como el Señor ha dicho a sus siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor y a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y la posesión de nuestra heredad guardará con nosotros de este lado del Jordán. Hay un pacto hecho. Es un pacto inesperado que ellos hacen. Y en Deuteronomio 3, los versículos 18 al 20 se refiere a ese pacto. Y podemos avanzar más en el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Josué y allí encontramos de que esas tribus cumplen ese pacto que habían hecho. En el libro de Josué, el capítulo 22, el versículo 4 dice eso. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos.
ha dado descanso a sus hermanos, como él les había dicho. Vuelvan, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión, que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Es decir, que desde una perspectiva humana, todo se ha cambiado. No es según el plan original. Hay una posesión inesperada al este del Jordán, pero también hay un pacto inesperado. Moisés al inicio no quería hacerlo, pero por el mandato de Dios, para obedecer a Dios, él hizo un pacto con esas tribus. Y las tribus lo cumplieron también. Pero hay otra providencia inesperada en este texto también. Hay un pastor inesperado en los versículos 21 y 22. El plan original era de que Moisés iba a liderar y guiar y dirigir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Eso fue el plan original. Moisés iba a ir con la primera generación de Israel. El plan no era de que Josué iba a hacer esas cosas, sino Moisés. Pero es interesante porque en el versículo 21 dice que Moisés le ordenó a Josué. Otra vez, Moisés es un mediador, es un profeta. Él está entregando un mensaje que él había recibido de Dios. Pero ¿por qué digo que es un pastor inesperado? Por eso tenemos que volver al libro de Números también. Como podemos ver en Deuteronomio, la base, el fundamento de casi todo el libro se encuentra en el libro de Números, lo que ocurrió con la primera generación. Pero en Números 27, los versículos 16 y 17, leemos esto. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne. Esa es una oración de Moisés. Un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir e entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que en ese texto Moisés está orando por el próximo pastor del pueblo de Israel. Él sabía que no iba a entrar en la tierra prometida con los israelitas. Entonces está orando por un pastor, por un líder del pueblo de Israel. Imagínate lo que está ocurriendo allí realmente. Imagínate por un momento el corazón de Moisés. Es una providencia inesperada para Moisés y una providencia muy dolorosa. Él había hecho bastante para el pueblo de Israel. Eso es lo que encontramos en los otros libros del inicio del Antiguo Testamento, ¿no? Él ha hecho bastante para Israel, pero ahora él está orando por el próximo líder, por el próximo pastor. Y Dios elige a Josué. Josué será responsable por el pueblo de Israel. Y leemos esas palabras en Deuteronomio 3, en nuestro pasaje hoy. Y creo que podemos ver una parte del corazón de Moisés en eso. Leamos los versículos 21 y 22. Tus ojos, Moisés está hablando a Josué, tus ojos han visto todo lo que el Señor Dios de ustedes ha hecho a esos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Me pregunto de lo que estaba pensando Moisés en ese momento. Orando, bendeciendo al próximo líder de Israel, sabiendo que él no iba a entrar en la tierra prometida. Y realmente es una buena pregunta para nosotros también, porque allí, en las palabras, en la bendición de Moisés a Josué, encontramos la humildad de él.
reconociendo de todo lo que ha hecho no era para él, sino para la próxima generación. La pregunta para nosotros es, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Tenemos esa idea en mente de realmente lo que nosotros hacemos en este mundo, en esta vida? Probablemente no vamos a ver el fruto de eso. No vamos a ver los resultados de la obra que el Señor nos ha dado, sino es para la próxima generación. Y en algunos casos podríamos decir, ok, eso es fácil, es para mis hijos entonces. Puede ser, pero normalmente la obra que el Señor nos ha dado es para bendecir a nuestros hijos, pero también es para bendecir a la próxima generación de la iglesia. ¿Y pensamos en esos términos? ¿Estás aquí hoy porque quieres preparar y bendecir a la próxima generación? ¿Quieres ser fiel al Señor para preparar y bendecir a la próxima generación? Como una iglesia, ¿estaríamos dispuestos de hacer algo que vaya a bendecir a otra iglesia acá en Río Negro? Quizás no vamos a recibir la gloria de lo que hacemos, no vamos a ver los resultados. Pero aquí en esta providencia inesperada, el Señor nos está mostrando de que lo que Él está haciendo dentro y por medio de nosotros no es para nosotros. Recibimos mucho beneficio, mucha bendición, pero es para la próxima generación porque es para cumplir la misión y la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Moisés no va a dirigir al pueblo de Israel? ¿Por qué él no va a entrar en la tierra prometida con los israelitas? Hemos visto mucho en la vida, en la historia de Moisés, ¿no? Él estaba allí para confrontar a Faraón en Egipto. Él estaba allí para librarlos de Egipto, para salir de Egipto. Él estaba allí en el Mar Rojo para separar las aguas. Él estaba allí para recibir la ley de Dios en el monte Sinaí. Él estaba caminando con el pueblo de Dios en el desierto, pero él no va a entrar a Canaán, de tierra prometida. Eso nos lleva al último punto hoy. Aquí encontramos un pronunciamiento inesperado en el texto. Y realmente, aunque hemos hablado de muchas providencias inesperadas en el texto, creo que esta parte, esta porción, es el corazón del pasaje esta mañana. Creo que aquí nos podemos conectar con lo que está ocurriendo en esta porción. Realmente esta parte podría ser su propio sermón. Y esta porción empieza así. Yo también supliqué al Señor. Es decir, que Moisés quiere entrar en la tierra prometida. Él quiere ver el fruto, el resultado, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y él está suplicando al Señor, él está pidiendo al Señor. Pero ¿qué dice Dios? No vas a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Hay dos pasajes específicos que hablan de las razones por las cuales Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Uno está en Números 20, pero yo quiero leer de Deuteronomio 32, que obviamente es después del pasaje que estamos leyendo esta mañana. Pero en Deuteronomio 32, los versículos 51 y 52, encontramos esto. Y aquí Moisés está hablando a Aarón y a Moisés. Y dice, porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, a la tierra que doy a los israelitas. Una providencia difícil. Y no tenemos tiempo para explicar las razones por eso, cómo es que ellos habían sido infieles o no habían santificado el nombre de Dios.
en ese tiempo. Pero lo que tenemos que ver acá es esa providencia inesperada, esa providencia muy difícil en la vida de Moisés. Y la idea es esta. Moisés suplicó al Señor algo y el Señor le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Lo sientes? ¿Puedes entender lo que está ocurriendo allí? Para mí es muy doloroso considerar eso. Todo lo que Moisés había hecho, pero la respuesta de Dios, un Dios de misericordia, es no vas a entrar, no vas a ingresar. Es un mensaje que es completamente contra el mensaje que es muy común hoy. Puedes declarar algo y lo vas a recibir. Si tienes mucha fe, todo va a salir bien. Salud, las finanzas, la reputación, educación. Pero acá, en la misma palabra de Dios, encontramos una realidad distinta, una realidad diferente. Dios le dice no a Moisés. Y eso es después de que Moisés ha sido el mediador entre el pueblo de Dios y Dios. Es decir, que él estaba allí como mediador cuando las tribus pidieron esa tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Sí, ustedes pueden tener ese terreno. Moisés estaba contra eso al inicio, pero como mediador él se sometió a la voluntad de Dios y él hizo un pacto con ellos. Y ellos estaban de acuerdo. También él estaba allí como mediador entre Josué y Dios. Él estaba orando, bendiciendo al próximo líder de Israel. Y Dios le responde, sí, Josué será ese hombre, ese líder, ese pastor. Pero acá cuando Moisés está pidiendo con todo el corazón, Dios le dice, no vas a recibir esa bendición. Creo que todos podemos conectarnos con lo que está ocurriendo allí. Todos tenemos experiencias en nuestras vidas en las cuales hemos pedido al Señor algo específico, algo con todo el corazón. Y la respuesta es no. No voy a mencionar ejemplos específicos, pero creo que no requiere mucho tiempo para cada uno de nosotros para pensar en un ejemplo de eso. A veces Dios dice no. Si has seguido en el plan de lectura bíblica de la iglesia esta semana, han leído del caso del rey David también. Es lo mismo con David. Él estaba preparando todo para la construcción del templo. Él estaba organizando todo para la adoración, la alabanza en el templo. Él está allí, listo para seguir adelante. Pero, ¿qué le dice Dios a David? David, no. Tú puedes hacer las preparaciones, pero no eres tú quien va a construir el templo, sino la próxima generación, tu hijo, Salomón. Y esa es una profesión inesperada también para él, ¿no? Porque Salomón es el hijo de la mujer con la cual él cometió adulterio. Y en la voluntad perfecta de Dios, Dios va a redimir esa situación, va a usar esa situación para cumplir sus propósitos, para construir el templo. También es así con Abraham, otro mediador del pacto. Él no vio el cumplimiento completo de las promesas de Dios. Él vio una parte, pero no en su totalidad. Iglesia, eso es lo que tenemos que ver esta mañana, que eso es el patrón en la vida cristiana.
A veces no vamos a ver en este mundo, en esta vida, la obra de Dios en su profundidad. No vamos a ver todas las promesas de Dios en este mundo, en esta vida. Y por eso no deberíamos esperar a vivir en este mundo con ese tipo de esperanza, sino nuestra esperanza está más allá. Eso le pasó a Cristo también. Él no vio tampoco el cumplimiento de las promesas de Dios en cuanto a su obediencia. Él murió, ¿y qué pasó con los discípulos? Se escondieron, abandonaron a Jesús. Eso fue el estado de la iglesia, digamos, del pueblo de Dios durante su crucifixión. Él murió, pero resucitó en el tercer día, pero aún en eso es un depósito de las promesas de Dios para él. Él ascendió a los cielos y donde está ahora a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas, pero aún no ha visto el cumplimiento de todas las promesas. Por eso Colosenses nos dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Aún Jesús, el último mediador, el mediador perfecto, es el primogénito de esas promesas. Pero Él va a regresar. Y cuando regrese, en ese momento, tú y yo vamos a ver la totalidad, el cumplimiento, la consumación completa de las promesas de Dios. Y en ese momento todo será su sí y amén en Cristo, porque Él va a cumplir todo perfectamente. Entonces, en esta sección estamos hablando de un pronunciamiento inesperado. Pero les digo que el pronunciamiento inesperado no es que Dios le dijera no a Moisés, porque Él ya sabía de eso antes. El pronunciamiento inesperado acá en esta porción de este pasaje es lo que está detrás de ese no de Dios. Es decir, que en este no, en esta providencia de Dios, Dios había preparado algo mejor. ¿Qué quiere decir? Moisés solamente puede ver desde lejos la tierra prometida, pero él no le iba a ingresar. Y Dios está diciendo no porque Dios tiene algo mayor para él. ¿Qué es ese algo mayor? Moisés, vas a ver desde lejos la tierra prometida y después vas a morir. Eso es una providencia inesperada, ¿no? Señor, he hecho todo eso, pero tú vas a permitir que yo pueda ver la tierra prometida y después yo voy a morir. ¿Eso es el fin de la historia? Es una providencia inesperada, muy difícil para Moisés, pero es para su bien. Porque en esa providencia Dios le está diciendo que, mira Moisés, lo que quieres es entrar a la tierra prometida, pero lo que he preparado para ti es mejor que esta tierra. Lo que he preparado para ti es la tierra verdadera, es un descanso perfecto conmigo en los cielos, en la ciudad celestial. Hemos leído de eso en Hebreos, ¿no? Todos estaban esperando esa ciudad celestial y aquí lo que dice Dios a Moisés es, tú quieres eso, pero yo tengo algo mayor. Vas a estar conmigo. Y por eso, iglesia, la muerte para el cristiano es algo mayor. Es un regalo mayor. Por eso nuestra confianza no está allí en un terreno, en este mundo, sino está en la ciudad celestial de Dios. Iglesia, necesitamos escuchar ese mensaje, porque todos estamos luchando con la providencia de Dios. Pero siempre la respuesta de Dios es para nuestro bien. Dios nos dice no porque Él ha preparado algo mayor, algo mejor para nosotros.
Y creo que tenemos un montón de ejemplos de eso en nuestras vidas. Cuando al inicio vemos la providencia de Dios y pensamos, uy, eso me duele, es difícil. Pero Dios en su misericordia nos muestra que es para nuestro bien. A veces lo vemos en este mundo, a veces no. A veces vamos a ver eso en la nueva creación, en la presencia de Dios, pero por ahora no. Pero últimamente la muerte es el regalo mayor para estar con Dios, para tener esos cuerpos, almas glorificados en su presencia. Eso no significa que el cristiano busca la muerte, sino significa que nosotros podemos descansar en esas providencias inesperadas en nuestras vidas, sabiendo que lo último es la muerte, y aún en eso es un regalo y es una bendición para nosotros. Entonces, hermanos, les garantizo que la providencia de Dios va a llegar de formas inesperadas. Y vamos a pensar que esa providencia es diferente, no es lo que esperaba. Y en ese momento podríamos pensar que no, es mejor que lo que esperaba. En otros casos vamos a pensar que no, es peor que lo que esperaba y me duele y es difícil, no quiero experimentar esa providencia de Dios. Y es cierto que Dios obra de maneras misteriosas, pero son obras o maneras misteriosas desde nuestra perspectiva, porque somos limitados, no somos omniscientes, pero Dios, conociendo el inicio, el final, Él está cumpliendo perfectamente su voluntad y siempre y últimamente es para nuestro bien. Y en esa razón el mejor ejemplo que tenemos es la cruz de Cristo. Una providencia inesperada. Una providencia que podemos pensar, ¿realmente la salvación por la muerte? ¿Un sacrificio en la cruz? Pero en esa providencia inesperada viene nuestra salvación verdadera, la única salvación. Entonces, en este mundo, nuestras vidas no se desarrollan como esperamos. Esa es la verdad. Pero en eso podemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios que nuestras vidas no se desarrollan como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros esperamos. Porque Él tiene algo mayor, a veces escondido en su providencia, pero podemos descansar en sus promesas. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.